en nuestro foro es también una responsabilidad, una tarea comprometida, porque se trata del presidente de una empresa regulada presentando a la presidenta de un organismo regulador. Es difícil sustraerse a las consecuencias del temporal de este fin de semana, trágicas por la pérdida de vidas humanas, devastadora por los daños materiales ocasionados, que han puesto a prueba la robustez y la seguridad del suministro eléctrico. Quiero, en estas primeras palabras, además de solidarizarme con las víctimas, reconocer y agradecer públicamente la labor de las miles de personas de las empresas distribuidoras y de red eléctrica que han trabajado día y noche a costa de horas de descanso y en condiciones muy difíciles para recuperar la normalidad. La crisis del suministro del gas ruso en las últimas semanas y ahora el temporal nos traen a la primera línea de nuestras preocupaciones la importancia de la seguridad de suministro, algo que, desgraciadamente, solo valoramos adecuadamente cuando lo perdemos. Y nos recuerdan que el sistema energético debe diseñarse para la excepcionalidad, al menos hasta cierto punto, y no solo para gestionar la normalidad. Y que el rechazo a las líneas eléctricas es un ejemplo de la incoherencia de nuestra sociedad, porque ese rechazo es incompatible con la calidad y la seguridad de suministro que nuestra sociedad exige. La Comisión Nacional de la Energía y su presidenta tienen una tarea apasionante, compartida con el Gobierno, con una frontera entre ambos reguladores de deslinde complejo. Debe contribuir al equilibrio entre los objetivos de la política energética, la seguridad de suministro, la lucha contra el cambio climático y la competitividad. Debe compaginar la necesidad de empresas sólidas, capaces y comprometidas con las inversiones necesarias para garantizar el suministro de una sociedad demasiado voraz en el consumo energético, compaginarlo con la defensa de los intereses de los consumidores, tanto de las familias como de las empresas. Además, estas empresas deben tener la fortaleza necesaria para conservar el liderazgo en la incorporación masiva de las energías renovables a nuestra dieta energética. La Comisión Nacional de Energía debe, además, hacer compatible la evolución de nuestro modelo regulatorio para hacerlo más eficiente, más competitivo y más sostenible, con la necesidad de estabilidad y previsibilidad regulatoria que requieren las inversiones en este sector, cuya maduración y recuperación se produce a muy largo plazo. Esta estabilidad regulatoria es aún más importante en un entorno financiero muy incierto. Maite Costa reúne muchas cualidades para desarrollar su responsabilidad en esta encrucijada energética en la que nos encontramos. Una sólida formación y carrera académica, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, catedrática de Economía Aplicada, especializada en política industrial y energética, en factores de localización industrial y desarrollo económico, con más de 160 publicaciones y participaciones en congresos y seminarios internacionales. Ha sido asesora de la OCDE, de la Comisión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene experiencia política como diputada en las Cortes Generales. Es de esas personas que han enriquecido la actividad política con su sólida formación y su libertad de pensamiento. Tiene experiencia en la Administración como secretaria de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña, vicepresidenta del Instituto Catalán de la Energía y presidenta de la Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña. Y es, como ustedes saben, desde 2005 presidenta de la Comisión Nacional de la Energía. Estoy seguro de que sus reflexiones nos ilustrarán sobre la tarea de la Comisión para contribuir a que nuestro sistema energético se dote de una regulación estable para afrontar los retos de nuestra encrucijada energética, la seguridad de suministro, el cambio climático y la competitividad. Señora presidenta, la tribuna es suya. Buenos días.
Constituye un honor para mí, como presidenta de la Comisión Nacional de Energía, participar de nuevo en este desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Forum. Por ello, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento hacia el Foro Nueva Economía y, en especial, a su presidente, don José Luis Rodríguez, así como para sus patrocinadores, por su amable invitación a participar hoy aquí. Asimismo, agradecer las amables, generosas, más allá, yo creo, de la realidad, palabras de presentación por parte del presidente de Red Eléctrica de España, don Luis Atienza. Amigos, amigas, gracias a todos por estar hoy aquí. Como se desprende del enunciado, trataré de analizar cómo repercute la crisis económica en el sector energético, qué capacidad tiene este como impulsor de la demanda agregada y qué oportunidades pueden abrirse si potencia su capacidad innovadora. En un momento en el que vivimos, tal como el que estamos viviendo, y dado el protagonismo que se concede día a día de forma más sustancial al sector energético, he creído que este era el campo de mayor interés para el debate. Comenzaré realizando algunas pinceladas respecto a la coyuntura económica actual. Todos sabemos que desde agosto del pasado año la economía mundial se ha visto convulsionada por un amplio abanico de turbulencias financieras cuya velocidad y efectos no eran previsibles en su inicio. Numerosos informes de organismos nacionales e internacionales analizan las causas y consecuencias de la situación que está atravesando la economía. Si bien en un principio se pensó que las repercusiones de la crisis financiera se concentrarían en la economía norteamericana, poco a poco hemos visto cómo esta situación ha acabado afectando al resto de economías, comenzando de forma muy especial por las economías más avanzadas. El elevado grado de endeudamiento de los agentes, el desequilibrio exterior y la burbuja inmobiliaria explican, entre otros factores, el grado de virulencia con el que la crisis actual ataca a la economía mundial. La reciente publicación por parte de la Comisión Europea el pasado 19 de enero de sus previsiones de crecimiento económico para este año nos muestran cómo países con sólidos fundamentos macroeconómicos presentan para el año 2009 una tendencia de crecimiento negativa, caída de la inversión y destrucción de empleo, y solo una débil recuperación para algunos de los países en el año 2010. Del análisis de los hechos ocurridos, hoy es ya imposible defender, como se sostenía tiempo atrás, un desacoplamiento, es decir, la desconexión del comportamiento de las economías europeas de lo que sucedió y está sucediendo en Estados Unidos. Y está por ver qué ocurre en las economías en proceso de crecimiento. Es difícil sostener aquí también que haya un decoupling, aunque los datos de China ya están apuntando en que esa desconexión es prácticamente imposible y apuntan a la globalización de las turbulencias. En este contexto, el sector energético no se encuentra inmune ante la situación económica actual. No obstante, no debemos ignorar que, aunque toda crisis provoca fuertes, grandes amenazas y riesgos, también es un momento de cambio y un momento en el que se abren y se ofrecen nuevas oportunidades. Es por ello que quisiera aprovechar la excelente ocasión que me brinda este desayuno para exponer mi valoración de los efectos que puede tener la actual coyuntura económica
en un sector estratégico como es el sector de la energía y abordar las oportunidades económicas para el propio sector y para el conjunto de la economía. Atendiendo a los potenciales impactos sobre el sector energético y dentro del ámbito macroeconómico, una primera aproximación exige recordar los rasgos comunes que presenta el sector energético en los países desarrollados. Y en este sentido cabe destacar su estrecha relación con el resto del sector industrial al actuar como input básico en el proceso industrial y su carácter estratégico con fuertes efectos de arrastre sobre otras ramas del sistema productivo a los que suministra inputs esenciales y difunde progreso tecnológico. Dada la relación entre la evolución de la economía y del sector energético, uno de los primeros efectos de la actual coyuntura internacional se concreta en el comportamiento de la demanda de energía primaria. La actual ralentización de la capacidad de crecimiento económico a nivel mundial y, en particular para el caso español, se está empezando a dejar notar en la demanda de energía primaria. Las propias proyecciones de crecimiento de la demanda hechos por la Agencia Internacional de la Energía para el año 2030, recogidas en su informe World Energy Outlook 2008, recientemente presentado por el Club de la Energía, han sido revisadas a la baja. Y el caso español no es una excepción. La demanda eléctrica peninsular en el año 2008 registró su tasa de crecimiento anual más baja desde el año 1993, con un incremento tan solo del 0,8%, datos todavía estimados, muy por debajo de los crecimientos registrados en los dos ejercicios precedentes. Sobre los mismos meses del año anterior, y siempre con estimaciones, me decía el presidente de Red Eléctrica que los datos que tienen más actualizados de esta última semana dan resultados más desfavorables. Pues bien, sobre los mismos meses del año anterior, en octubre y noviembre, datos estimados, se registraron caídas de la demanda eléctrica peninsular del orden del 1,2 y del 2,8 respectivamente, y para diciembre del 0,5. Sin lugar a dudas, primeros indicadores de la previsible caída de la demanda energética en el 2009, al menos durante el primer semestre. En el sector del gas natural, la evolución de la demanda en los últimos meses de 2008 tampoco presagia una situación mucho mejor. En el mes de diciembre se registró una caída de la demanda del 13% sobre el mismo periodo en el año 2007, explicada en gran medida por el brusco retroceso por encima del 20% de la demanda de gas natural destinada a la generación eléctrica. Estas caídas en la demanda de energía primaria afectarán a los resultados de las empresas, cuestión esta que trataré más adelante en el análisis del impacto a nivel microeconómico. A pesar de estas disminuciones de la demanda de energía, hay que resaltar, subrayar una cuestión, que es preciso seguir avanzando en medidas que incorporen criterios de eficiencia y ahorro energético. Constituiría un error relajar los importantes esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años a la hora de reducir nuestra intensidad energética. Detrás de esta afirmación tan rotunda se encuentran importantes argumentos no solo de naturaleza geoestratégica o de lucha contra el cambio climático, sino también de otros factores, de otras variables explicativas de naturaleza puramente económica. Así, la reducción de la intensidad energética supone mejoras en la ventaja competitiva de todos los productos y en nuestra balanza comercial. En este sentido, el alcance de la eficiencia energética no puede verse afectado por los factores anteriormente explicados, es decir, por la tendencia creciente de la demanda, ni tampoco por la caída del precio del petróleo. Precio que, como saben ustedes, es muy volátil y las últimas informaciones de la Agencia Internacional de la Energía apuntan en que puede haber restricciones de oferta que, a pesar que nos encontremos con una demanda con niveles muy débiles, pueden producirse aumentos de precios. Sería un gran error que, como consecuencia del actual abaratamiento del crudo, se produjera
un menor esfuerzo en las medidas de eficiencia y de ahorro energético. Una vez realizadas estas primeras consideraciones sobre el posible impacto de la situación actual sobre los grandes agregados, cabe explorar su incidencia a nivel microeconómico. Y es por ello que quisiera adentrarme en una primera aproximación al impacto que puede tener la situación actual en el ámbito empresarial del sector energético. Análisis que se compadece con las funciones que para el órgano regulador contempla la propuesta de orden por la que se establecen las obligaciones de presentación de información contable y económica financiera para empresas eléctricas y gasistas. Las empresas, y quiero subrayarlo y decirlo de entrada, aunque sea unas afirmaciones que son un lugar común, constituyen el agente fundamental en toda economía, pues en ellas descansa la mayor parte de las decisiones de producción de la economía y su gestión estratégica, adaptación a la demanda y utilización de los recursos productivos constituyen, en definitiva, los factores que determinan el ritmo de crecimiento de la economía, su productividad, sus avances en productividad y sus avances en competitividad. Es a este nivel donde mayor relevancia adquiere el análisis de los potenciales impactos que la actual situación económica financiera puede tener sobre el sector. En los últimos meses se ha producido un cambio, insisto, en las condiciones financieras a nivel global, lo señalaba el presidente también de Red Eléctrica en su presentación. Cabe recordar en este sentido que la economía mundial venía experimentando una prolongada fase expansiva caracterizada por bajas tasas de inflación y niveles de volatilidad muy reducidos para las principales magnitudes económicas, etapa que coincidió con un largo periodo de tipos de interés nominales y reales muy bajos a nivel de toda la economía mundial. Los amplios excedentes exteriores de los países emergentes se han venido, además, invirtiendo en activos financieros emitidos por los países desarrollados y esos excedentes han contribuido, asimismo, a ampliar la holgura de las condiciones financieras. Estos factores propiciaron un proceso de intensa innovación financiera que contribuyó adicionalmente a incrementar la capacidad de financiación y apalancamiento de los agentes. El sector energético no ha sido ajeno a este proceso de endeudamiento financiero acompañado de crecientes ratios de apalancamiento. Las empresas eléctricas, para acometer sus importantes procesos inversores durante el año 2008, han tenido que recurrir al incremento de su deuda financiera en torno a 4.400 millones de euros, superando el montante total acumulado de deuda, un volumen del orden de los 37.600 millones de euros. En términos relativos, que son siempre indicadores más explicativos, estas mismas empresas necesitarían, para resolver su apalancamiento, el cash flow generado durante más de 4 años por su actividad eléctrica nacional para devolver su deuda financiera. En términos de ratio de endeudamiento, es decir, de deuda neta sobre el pasivo total, el sector energético en España presenta un ratio de endeudamiento de 0,31, cociente muy superior al del sector industrial. Sé que me dirán que es inferior a la de otros sectores, bancario e inmobiliario. Existen, no obstante, importantes diferencias en ese coeficiente, en este ratio de endeudamiento entre las distintas empresas del sector energético. Las que tienen un ratio más reducido son las empresas petroleras, las dos grandes empresas petroleras. Dentro del sector eléctrico hay un cierto abanico y que le sitúan a una de las empresas y a los operadores con los ratios más elevados. No obstante, esta etapa expansiva, caracterizada por un crecimiento excesivo del crédito, acompañado de un endeudamiento ascendente de algunos sectores clave, ha llegado, y subrayo, ha llegado a su fin. De un primer análisis de esta situación se infiere que los agentes muestran hoy una muy elevada aversión al riesgo. Frente a la baja percepción
que durante estos últimos años mostraron los agentes inversores, lo que contribuyó a un incremento del gasto y a este auge de operaciones corporativas muy apalancadas. No obstante, en un contexto de dificultades de financiación, adquiere una mayor importancia el cumplimiento de algunas de las obligaciones de los proyectos, de los programas que tienen en su cartera estas empresas. Y me estoy refiriendo al cumplimiento de los compromisos de inversión. No ya solo por cuestiones de garantía y seguridad de suministro, sino por su papel como estímulo económico en unos momentos de atonía en la evolución de la demanda agregada. Ante esta situación, las instituciones públicas y privadas españolas están respondiendo con 3 líneas de actuación. En primer lugar, el Gobierno está diseñando una nueva política energética comprometida con los objetivos comunitarios y las empresas están revisando su estrategia de crecimiento buscando nuevas oportunidades con una apuesta decidida por las energías renovables. En segundo lugar, ante el inevitable descenso de la demanda interna, a las empresas no les queda otro remedio que seguir mirando hacia el exterior. Por ello, deben mantenerse los esfuerzos en impulsar la internacionalización de las empresas energéticas españolas. Un proceso de internacionalización acometido por estas empresas de forma muy exitosa en los últimos años, con una fuerte presencia exterior, especialmente concentrada en Europa y América Latina. En el año 2008, los ingresos procedentes de la propia actividad eléctrica nacional ascendían al 52,6% del resultado bruto de explotación, frente a unas actividades internacionales y de diversificación que en el mismo ejercicio aportaron el 47,4%. En este imparable proceso de internacionalización de las empresas energéticas se enmarca también un importante trabajo de los órganos reguladores. De las propias actuaciones de los diferentes órganos reguladores se desprende que existen unos ámbitos de actuación comunes que justifican la existencia de una regulación por medio de la cooperación de naturaleza eminentemente supranacional. Tal es el trabajo que realiza la Comisión Nacional de Energía en la Unión Europea, en el MIBEL y en ARIAE. Prueba de esta voluntad es nuestra activa participación en los diferentes grupos de trabajo en el marco del European Regulatory Group for Energy and Gas, ERGE, así como que se haya confiado a la CNE la presidencia del Grupo de Trabajo de Coordinación de Iniciativas Regionales. Recordaré que las iniciativas regionales de integración de mercados nacionales de gas y de electricidad constituyen el paso previo a la creación del mercado único de energía a nivel europeo. Sin lugar a dudas, uno, si no el principal objetivo de la actual política energética europea. La tercera línea de actuación es la innovación y la calidad como forma de ganar competitividad. Esto constituye, sin lugar a dudas, el gran reto de nuestro sector energético. La actual coyuntura del sector, así como la problemática asociada a las emisiones de dióxido de carbono procedentes del uso de combustibles de origen fósil, está contribuyendo a un proceso de profunda transformación en el sector eléctrico. Existe un amplio consenso a nivel mundial y aquí la Comisión Europea está también trabajando y publicando importantes documentos en ese sentido. Y existe un amplio consenso para poner en marcha iniciativas de investigación, desarrollo e innovación que, por un lado, aprovechen de forma más eficiente el uso de combustibles fósiles y, por otro, fomenten el desarrollo de las energías renovables. En el caso español, tal y como se desprende en el trabajo de investigación I+D+I, investigación más desarrollo más innovación de la electricidad en España en el año 2008, el escenario actual de la investigación y desarrollo tecnológico se caracteriza fundamentalmente por un cierto empuje, y quiero darle una importancia
significativa al término cierto, por decir reducido, ejercido solo por las grandes empresas energéticas y que pudiera ser el comienzo, o esperemos que ese pequeño empuje pueda ser el comienzo de un efecto tractor sobre el esfuerzo en I+D+I del resto de actores del sector. Es necesario animar a todas las empresas energéticas a que mejoren los ratios de esfuerzo en I+D+I sobre el Producto Interior Bruto. Actualmente el sector tiene una participación del 0,12. Si España ya tiene una participación muy pequeña en el PIB, en el promedio español ya es muy bajo, está en torno al 1,5, realmente la participación del sector energético es alarmante. Sin duda, cualquier incremento en el esfuerzo en I+D+I que realizan las grandes empresas eléctricas, las únicas que realizan y no todas, respecto a su cifra de negocio, actualmente ese peso es del 0,3, si se aumentara, que es deseable, redundaría en un mejor posicionamiento competitivo del sector energético español para hacer frente a los importantes retos a los que es necesario dar respuesta. Este incremento permitiría mejorar, desde un punto de vista comparativo, el posicionamiento de nuestras empresas energéticas en el ranking de intensidad del gasto en I+D empresarial que la Comisión Europea publica de forma periódica. Si recordamos la última edición del estudio European Union Industrial Research and Development Investment Scoreboard, en un lugar muy atrasado aparece la primera empresa española. Todas nuestras empresas ocupan posiciones muy discretas. Una vez abordados los riesgos, las amenazas, los retos, es el momento de analizar las oportunidades económicas asociadas al propio sector energético. Oportunidades que, por otra parte, deben acabar redundando en el propio beneficio del conjunto de la economía. El sector energético constituye un sector estratégico para nuestro país, con una cifra de negocio en torno al 2,5% del PIB, dando ocupación al 0,6% de la población ocupada. Si bien es cierto que entre los años 95 y 2007 el peso del sector energético en la economía española ha ido disminuyendo tanto en términos de PIB como de empleo, que se explican, obviamente, por la reducción de nuestra intensidad energética o el coeficiente directo de input energético sobre output, no deja de ser menos cierta la importancia estratégica que ha adquirido en términos cualitativos el propio sector. Debe subrayarse su importancia estratégica derivada de las propias características del sector, que, a diferencia de otros ámbitos de nuestra economía, se ha caracterizado y se caracteriza por un potencial innovador todavía por desarrollar y por la proyección internacional de las empresas que lo integran. Su reconocido carácter estratégico deriva en gran medida de los fuertes efectos de arrastre que presenta el sector energético sobre otras ramas del sistema productivo, a las que suministra inputs esenciales y difunde progreso técnico. El sector de las energías renovables constituye el mejor ejemplo. Asociada a la lucha contra el cambio climático, en el sector de las energías renovables se están dando importantes oportunidades de negocio y desarrollo debido a que impulsan el desarrollo tecnológico, es decir, es el subsector en el que caben mayores crecimientos en I+D+I, fomentan la creación de empleo. Las fuentes de energía limpia crean 5 veces más puestos de trabajo que las tradicionales por euro invertido, y en estos momentos las energías renovables dan empleo a 2,3 millones de personas en el mundo y en España casi a 90.000 trabajadores. Fomentan la creación de empresas en el sector medio ambiente y servicios auxiliares, contribuyen a la mejora del saldo de la balanza de pagos y contribuyen también a un nuevo mix tecnológico y un nuevo modelo energético. No quiero dejar de señalar, porque además yo creo que este es un tema de interés para muchos de los que están aquí, que hablar del cambio tecnológico y del desarrollo de las energías renovables no excluye a aquellos avances tecnológicos que afectan a las tecnologías tradicionales, como puede ser la captura del CO2 en las centrales térmicas de carbón.
Los importantes esfuerzos políticos a todos los niveles encaminados a alcanzar los objetivos de política energética han dado como fruto importantes propuestas y paquetes legislativos que refuerzan el carácter estratégico del sector de las energías renovables. En el marco de esta revisión de la estrategia energética comunitaria, hay que destacar la publicación, el Second Strategic Energy Review, de noviembre de 2008, donde se propone un nuevo paquete de energía con el objetivo de impulsar la seguridad energética en Europa en apoyo de la estrategia ya aprobada y acordada 2020-2020. Sin lugar a dudas, una apuesta decidida por parte de la Comisión Europea que avanza en la línea de los compromisos asumidos en la última conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Poznan. Un acuerdo adoptado, y ha sido muy importante, sin objeciones por parte de Estados Unidos, donde se refuerzan los compromisos de todos los países para reducir sus emisiones. Fruto de esta apuesta, tanto a nivel comunitario como a nivel español, las energías renovables en estos últimos años han ido aumentando su peso en el Producto Interior Bruto, lo cual tiene repercusiones positivas sobre el potencial de desarrollo nacional, regional, local, sobre capacidad exportadora, oportunidades de empleo, creación de iniciativas empresariales y, además, refuerzo de los productores de energía independientes. Nuestro actual ordenamiento de apoyo al régimen especial arranca, como saben, de la Ley 54/97 del sector eléctrico y sus correspondientes desarrollos normativos recogidos en el Real Decreto 2818/98, en el famoso 436/2004 y en el no menos famoso y reciente 661/2007. Todos estos desarrollos normativos han permitido establecer objetivos de potencia instalada de referencia en congruencia con la planificación energética del momento. Objetivos que, por otra parte, se han ido adecuando a nuestros compromisos a nivel comunitario. Fruto de esta continua adecuación del marco normativo a los objetivos de política energética a nivel comunitario, cabe reseñar la propia disposición adicional 25ª de la Ley 54/97, incorporada en la Ley 17/2007, donde ya se prevé la modificación del Plan de Fomento de las Energías Renovables para adecuarlo al objetivo comunitario de presencia del 20% de las energías renovables para el año 2020. Marco comunitario que, por otra parte, no se circunscribe única y exclusivamente al ámbito eléctrico. Por citar algún ejemplo, reseñar que la disposición adicional 16ª de la Ley 34/98 de 7 de octubre del sector de hidrocarburos establece objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, que son objetivos obligatorios a partir del año 2009. Para lograr los objetivos de la forma más eficiente posible, se acaba de aprobar la Orden 2877/2008 de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles fósiles con fines de transporte. El incremento del uso de biocarburantes en el transporte es de suma importancia, no solo por su papel a la hora de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, sino también por su carácter renovable, su contribución a la diversificación del consumo de energía primaria y a una menor dependencia exterior de dichos carburantes fósiles, así como por el efecto arrastre que podrían derivarse. El éxito de esta regulación energética en el desarrollo de las energías renovables es reconocido a nivel internacional. No puedo dejar de recordar el recientemente conocido proyecto Nueva Economía de la Energía, que anteayer presentó el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En el marco de este ambicioso proyecto de reforma se defiende la importancia de impulsar la producción de energías renovables en los Estados Unidos como parte de su receta para poner en marcha la recuperación de su economía. Y para ello se ha puesto a España como uno de los ejemplos a seguir en este campo. Referencia de éxito que no es nueva, en palabras de Obama, sino que también es reconocida en todos los documentos que sobre esta cuestión vienen publicándose por la Comisión Europea. ¿Cuál es el papel, ya para finalizar, de la regulación?
Permítanme dedicar unas palabras acerca del papel que desempeña y debe seguir desempeñando la regulación en un momento no precisamente sencillo, en un momento complejo. En un escenario energético como el actual, caracterizado por la volatilidad de los precios energéticos, aumento de nuestra dependencia exterior, compromisos medioambientales, así como por una fuerte necesidad de inversiones en infraestructuras del orden, compromiso adquirido de 1 billón de euros en los próximos 20 años, e insisto, como decía al inicio, y compromiso de inversión absolutamente necesario por razones de suministro, por razones de impulso en la demanda agregada e imprescindibles si se quiere alcanzar un mercado único de la energía. En estos objetivos, la regulación juega un papel protagonista. Es posible que estemos frente a un nuevo paradigma energético en el que, para dar respuesta a los retos de la seguridad de suministro y de la sostenibilidad energética, es imprescindible una regulación supranacional. Veo difícil que podamos continuar solo trabajando en el marco de regulaciones nacionales. Y, en consecuencia, esa regulación supranacional exige un creíble proceso de armonización regulatoria, como mínimo, a nivel europeo. En caso contrario, al menos en el ámbito europeo, será imposible seguir avanzando y no valdría ya la pena seguir ni hablando de la creación del mercado único de la energía. Sostenibilidad, seguridad de suministro y competitividad son cuestiones que deben ser compatibles con las dinámicas de mercado. Y esta solo es posible si los modelos regulatorios que introducen competencia en los mercados están bien diseñados, de forma que compaginen de manera simultánea la diversificación en el mix de generación con la innovación, el progreso tecnológico y el desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, presidenta. Hoy el coloquio lo va a moderar Miguel Ángel Noceda, corresponsal económico del País, periódico del que fue redactor jefe de Economía durante 12 años y también ha presidido la Asociación de Periodistas de Información Económica. Miguel Ángel. Buenos días, presidenta de la Comisión de la Energía. Buenos días a todos. Pues han llegado, sinceramente, pues un montón de preguntas. Luego que se vaya preparando porque, y le voy a decir los temas: déficit tarifario, energía nuclear, precios y algunos más que me guardo alguna sorpresa. Bueno, Israel García, juez del diario Negocio, para empezar, pregunta: ¿es el negocio energético un sector estratégico del país digno de ser protegido adicionalmente por parte del Gobierno? Y añade, por favor, opinión sincera. Gracias. Sí. Yo creo que los datos, los hechos, obligan a una respuesta afirmativa. Es un sector estratégico, como acabo de sostener, y es un sector estratégico como muestra la regulación y el contenido económico, si me permite, monetario de la regulación, que no es menor. Las actuales estructuras, y vemos cuál es el peso de lo que supone el apoyo a las energías renovables dentro del conjunto de los costes de acceso, en el año 2009 están en torno a un 27% y suponen 2 puntos más de lo que fue en el año 2008. Los últimos cálculos que estuve revisando ayer sobre el montante total que recibe el sector se sitúa por encima de los 4.000 millones de euros. Además, es lugar común reconocer, como acabo de señalar, que la política energética en tema de renovables en España ha tenido resultados muy robustos, muy positivos, que se manifiestan en el número, en el volumen, en su potencia y en su capacidad de generación. En términos de potencia suponen el 30%, en términos de participación en energía, por razón de la disminución que supone para la eólica, algo menos, pero son crecimientos muy importantes y además con unos objetivos en los programas energéticos
que se han hecho públicos de crecimiento pues, todavía mayores. El instrumento utilizado del Fit and Tariff para reforzar el crecimiento e incentivar al sector está reconocido también en el ámbito de la Comisión Europea, en los trabajos de ERGEC y del CER, como el instrumento y en los estudios que se han realizado que mejores resultados ha tenido. Por lo tanto, yo creo que es un sector estratégico y se han puesto en funcionamiento los mejores usos, las mejores aplicaciones, tanto desde 1997, como decía, el 436 y el anterior Real Decreto fueron dos reales decretos muy útiles. El 661 puede ser que incluso ha creado unas oportunidades de negocio más allá de lo que el propio legislador en su momento preveía, como puede verse en los datos que tenemos de megavatios. Parece que estamos por encima de los 3.700 en fotovoltaica. Yo creo que la actividad de los agentes en promocionar proyectos de energías renovables es una buena muestra de que hay oportunidades de negocio. Muy bien, presidenta. Ha hablado usted del impulso que ha dado Obama a las energías renovables y las alabanzas que ha dado a España entre otros países. Hay muchas preguntas sobre esta cuestión. Barati de Bloomberg pregunta si hay demasiado peligro en apostar por las renovables. Le pregunto ya. A ver, completaré un poco la interpretación de la pregunta. Si transformamos toda nuestra potencia estuviera solo gestionada por tecnologías, fuera descansada nada más en tecnologías renovables, pues sí, tendríamos un riesgo, porque fíjese, si no sopla viento, pues tendríamos algún problema. Por lo tanto, sí. Lo que hay que tener es un mix tecnológico adecuado y compatible con los compromisos de participación de renovables en el parque de generación. Ese mix tecnológico debe ser equilibrado para no poner en riesgo la seguridad de suministro. Pregunta precisamente sobre ese tema. ¿Cuál es el mix ideal de generación en España? Y al mismo tiempo el alcalde de Santa Susana, del Maresme, o sea, paisano suyo, Josep Monreal, le pregunta ¿cuál es la valoración y la situación y potencial de las energías renovables en España? O sea, la principal, en todo caso, ya que usted ha tocado el tema, es cuál es el mix ideal. Yo creo que es difícil contestar esto. Seguramente todos los que estábamos aquí, cada uno tendríamos un porcentaje distinto. Si se lo preguntan al transportista, seguro que pone un porcentaje bajo, ¿no? Porque a lo mejor tiene que hacer nuevas redes o tiene que, a lo mejor las distribuidoras también consideran que hay un crecimiento excesivo de la tecnología con energía, de la generación con tecnología con energías renovables. Si me remito a los conflictos que llegan a la Comisión Nacional de Energía con respecto a los conflictos de acceso y de puntos de conexión, ¿no? Si no hubiera una cierta fricción, no siempre está claro para el Consejo de la Comisión Nacional de Energía que hay un problema de capacidad, ¿no? Cuando se deniega el acceso. Más de una vez tenemos con criterios discrepantes con las denegaciones. Casi siempre tenemos criterios discrepantes con las denegaciones. Por consiguiente, yo creo que no puedo dar un mix ideal. Si me permite, yo me puedo remitir al porcentaje de peso en renovables que se quiere alcanzar. El 20-20-20 o en el 2040 los objetivos son todavía más ambiciosos. Cuánto ha de pesar el ciclo combinado, cuánto ha de pesar el carbón, cuánto ha de pesar la hidráulica. Aparte que el peso de la hidráulica dependerá de si ha llovido, si hay agua. No es una respuesta que en rigor pueda darse, en mi opinión. Yo no sé si intencionadamente o no, pero ha evitado la palabra nuclear. No le he evitado la palabra nuclear, simplemente me he referido a aquellas tecnologías que tienen un ciclo de inversión
para la creación y la obtención de activos fijos no tan complejo como la nuclear. Se puede imaginar que sobre ese tema hay varias preguntas que no solo es esta mía. ¿Es partidaria, me preguntan, ¿es partidaria la presidenta de la CNE de que se levante la moratoria nuclear? No he terminado. La Comisión Nacional de la Energía, desarrolla algún estudio que sea útil ante la eventual apertura de un debate sobre la conveniencia de apostar por la energía nuclear en España? ¿Sería usted personalmente favorable a mantener los emplazamientos actuales de las centrales nucleares? Otra más, de Julio Vidal, director de American Club. En el desarrollo energético que se produce en España, ¿es partidaria usted de la energía nuclear? Como ve, hay muchas preguntas que se resumen en esta última. ¿Es partidaria usted de la energía nuclear? Yo soy partidaria de que haya suministro. Por consiguiente, cual sea la tecnología que asegura el suministro, es una cuestión de segundo orden. Es posible, Italia tiene luz, y creo que no hay problemas de suministro y no tiene energía nuclear, ciertamente un poquito cara, pero es posible garantizar el suministro sin energía nuclear. Es más, el desarrollo de las renovables permitiría hablar de la generación distribuida, cuestión que interesa muchísimo a países precisamente con escaso capital para poder afrontar grandes inversiones en infraestructura, como lo vemos en ARIAE en América Latina. Yo entiendo que hoy por hoy la desaparición, pasar a cero de hoy para mañana en la energía que generan las nucleares, pues sí que esto es evidente que no nos lo podemos permitir. Otra cuestión es que en el ámbito de los policy makers, de quienes hacen la política energética, que no es el regulador, afortunadamente, porque es muy complicado y ya tiene el regulador muchas cosas que resolver, se reabra o no se reabra el tema de la energía nuclear. Yo no puedo sino que cumplir o seguir los mandatos que establece el legislador y hoy por hoy este no es un tema que parezca que pueda plantearse, reabrirse, al menos más allá del debate. Creo que cualquier otra cosa sería fuera de lugar. Sí que le puedo afirmar que hoy por hoy prescindir, cerrar para mañana, día 29 de enero, las centrales es imposible, claro. Bueno, vamos a saltar al tema del déficit tarifario. ¿Cree que el reconocimiento de ese déficit permitiría reducir, al menos en gran parte, la fuerte deuda de las eléctricas a lo que usted se ha referido en su exposición? Pregunta Mar Díaz Varela, de La Vanguardia. ¿Debe dar el Gobierno un aval a las eléctricas para que coloquen en el mercado la deuda del déficit tarifario? Hay otra pregunta sobre el tema, también redundando en ello. ¿Cree que se está produciendo mucho retraso en ese reconocimiento por parte del Gobierno? A ver, el déficit tarifario, la Comisión Nacional de Energía ha expresado su preocupación en numerosos informes y en nuestros debates. Es un problema. Y esto, decir lo contrario, no tendría ningún sentido. Es un problema de bastantes miles de millones de euros. Estamos por encima de los 13.000 a diciembre del 2008 y pueden estar en torno a los 5 y algo mil en el año 2009, aunque preverlo tiene, siempre su riesgo de error. Es un problema importante porque es evidente que, además, la actual situación financiera el estrangulamiento de las condiciones crediticias perjudica, dificulta o impide la titulización del déficit. Y esto ha sido así en el año 2008 y puede seguir siendo en el año 2009. También no es un instrumento que sea compatible con la equidad y con la eficiencia asignativa la laminación, porque la laminación significa, en definitiva,
que generaciones futuras paguen nuestro consumo, con lo cual se está alterando la transparencia en el mercado, la fijación de los precios. Los precios deben capturar todo lo que llevan detrás, pues esta es la lógica de nuestra economía de mercado, y la laminación pues interrumpe la transparencia de ese proceso asignativo. Y también es, yo creo, contrario a la equidad. Sin embargo, es cierto que esta cantidad es una cantidad difícil que se ha ido acumulando desde el año 2000, difícil de gestionar, de solventar. Solamente, evidentemente, tenemos varios escenarios. Un escenario sería el que recayera todo en el consumidor actual. Este es un escenario inviable, porque esto supondría pues, un incremento inasumible para el consumidor en el año en el que se tomara esta decisión. Por lo tanto, parece, y esto es una cuestión que debe resolver el Gobierno, que se está buscando una solución compartida entre los diferentes actores, entre consumidores, empresas y la propia Administración. No me pregunto y me adelanto cómo está esa negociación, porque yo no formo parte de esa negociación y, por lo tanto, no tengo más información que la de cualquier otro ciudadano. En relación al aval, sí, la Comisión Nacional de Energía, precisamente en razón a que ha gestionado la subasta del déficit ex ante y sabe cuáles son las dificultades para que puedan ser adquiridos estos títulos por parte de las instituciones financieras, sea cual sea el sistema de titulización directa por parte de las empresas eléctricas o a través del sistema de subasta. Lo importante aquí no es tanto el instrumento como la garantía del título. Sí que es absolutamente importante que haya un tipo de aval. Nosotros lo intentamos gestionar en su momento. Hubo una cierta mejora en las garantías para penúltima y la última subasta, pero es posible buscar, digamos, instrumentos que refuercen las garantías de estos títulos. Se podría hacer, ya que cita usted la moratoria nuclear, pues lo que se hizo a rango de ley. Muy bien. Evidentemente, usted ha citado a consumidores y ha citado la fijación, o ha sugerido la fijación de precios de la tarifa, etcétera. Hay bastantes preguntas sobre el tema. También muchos representantes de asociaciones de consumidores preguntan. Pero Consuelo Criado, de Servimedia, dice, en el actual contexto de crisis económica, ¿cómo debe comportarse la tarifa en 2009? ¿Debería subirse en la próxima revisión trimestral? Bien. Yo voy a contestar como regulador, no como quien toma la decisión de la tarifa. Mire, la normativa, el ordenamiento que establece cuáles son las funciones de la Comisión Nacional de Energía nos otorga a la institución una función de cálculo de cálculo de los costes ya reconocidos. Los costes de acceso son unos costes ya reconocidos y al cual nosotros lo que hacemos es una estimación del coste del término de energía. Por lo tanto, es evidente que cuando hay un descuadre, como quien audita el balance de una empresa, lo único que mira es si aquellos valores son los correctos y cuál es la diferencia entre ingresos y costes. Y es lo que hacemos. Otra cosa es que, analizando cuestiones de entorno y teniendo en consideración la situación económica, pues el Gobierno tome una decisión acorde con sus funciones, porque es su obligación. La obligación del Gobierno es la de gobernar y la de tener presente cuáles son todos los problemas que afectan a la sociedad española. Para el regulador, esta cuestión a nivel individual obviamente está presente, pero en sus decisiones tiene que ajustarse estrictamente a lo que manda la norma. El auditor de una empresa no es el responsable de los desbalances, pero sí que los pone sobre la mesa. Sí, insisten los consumidores, en otra pregunta. La nueva tarificación mensual suscita quejas
entre los consumidores, debido a la revisión de contadores, de que la revisión de contadores sigue siendo bimensual. ¿Se plantea la CNE proponer un cambio de esta norma? Sí, no, ha de ser mensual esto. Sí, lo tienen que revisar las empresas. Bueno. Vamos a cambiar de tema. José María Román pregunta: ¿hay turbulencias en las relaciones Gobierno-Comisión Nacional de la Energía? No. Yo lo siento porque es un gran interés mediático, pero no hay ninguna turbulencia. Porque el Gobierno es consciente que nosotros tenemos un trabajo que ha aprobado el Gobierno a través de sus diferentes rangos, o bien el Congreso de los Diputados. Espera, que no había terminado la pregunta. Pero bueno, vale. ¿Se siente usted cómoda y también como la Comisión como tal para realizar su trabajo con objetividad? Sí. Yo creo que, sorprendiendo un poco la pregunta, con total objetividad. Las decisiones que toman el Consejo de la CNE son el resultado de debates muy largos, muy largos, y que van configurándose en función, pues, de las opiniones que pueden irse exponiendo. Y le aseguro que estamos solos. ¿Por qué se está retrasando la sustitución de los consejeros salientes de la Comisión? ¿Habrá tantas mujeres como hombres o la mitad más uno a favor de la cuota femenina? Pues ¿Qué espera usted? Pues no tengo idea por qué se está retrasando, porque yo no tengo ninguna responsabilidad sobre este tema. Yo me siento muy a gusto con el actual Consejo, por lo tanto, en ningún momento me preocupa esta cuestión. No es a mí a quien me debe preocupar. Y yo que creo que las mujeres tenemos que estar en los órganos de máxima responsabilidad, y supongo que la ley de igualdad debe tener su importancia y debe tener su incidencia en la toma de decisiones. Otras cosas serán las que al final acaben tomándose, no lo sé. Luis Losada, de Intereconomía, pregunta: ahora que la operación de gas natural sobre Fenosa, como ven, nos iba a librar de preguntas sobre empresas, es irreversible, ¿se permitirá al grupo ACS ejercer sus derechos políticos en Iberdrola? ¿Lo garantizará la CNE en caso de un eventual boicot por parte de la dirección de Iberdrola? A ver, este es un expediente por hacer en la Comisión Nacional de Energía. El día en que ACS deje de ser propietario de Unión Fenosa, pues entiendo que ACS lo que hará será reclamar unos derechos políticos. Se abrirá un expediente de acuerdo con lo que establece la normativa y el Consejo se pronunciará. Es un órgano colegiado y, aparte, ni tan siquiera puedo adelantarle ni mi opinión, que no sería pertinente y, además, sería poco riguroso porque no tengo la documentación aquí para poderla estudiar y darle la respuesta. Hay más periodistas que han coincidido en esta pregunta. ¿Qué incidencia tendría en el mercado la fusión de la que hemos hablado, Gas Natural y Unión Fenosa? ¿Cómo valora esta operación la Comisión? Bien, la Comisión Nacional de Energía yo creo que hizo un informe, como todos los que hace, de gran calidad, donde se planteó las sinergias y también las posibles restricciones a la competencia. Se plantearon una serie de desinversiones de activos y de reducción de derechos políticos en el caso que se mantuvieran determinadas posiciones por parte de la actual Unión Fenosa y de la futura fusionada en empresas energéticas del sector, y yo me atengo, por tanto, al aprobado por mi Consejo respecto a la fusión. Bien, hablando de fusiones, vamos a hablar de un divorcio que se está produciendo en otra empresa eléctrica. Pregunta Luis Losada, vuelve a preguntar Intereconomía: ¿Cree la CNE que la dependencia de Endesa del gobierno italiano puede suponer algún riesgo? ¿Podrían frenarse proyectos de inversión? ¿Le chirría a usted que una empresa privatizada haya sido renacionalizada? Bien, en la operación de compra de
de Endesa por parte de la NIUCO. La NIUCO es la empresa, el instrumento societario que en su momento crearon Acciona y Enel para la compra de Endesa. En ese informe, la Comisión Nacional de Energía ya planteó una serie de cuestiones para asegurar que no se pusieran en riesgo los intereses, la garantía de suministro para los consumidores españoles, que no afectara en ningún momento no hubiera un conflicto de intereses y no se pudiera producir una situación de arbitraje que perjudicara a los consumidores españoles. Yo entiendo que el cumplimiento de unos determinados criterios relativos, como he señalado, a los compromisos de inversión y a la calidad de suministro, y también esto es extensivo, no solo me estoy refiriendo a la electricidad, sino también al gas, donde pudiera, digamos, ser un poco más delicada esta cuestión. Creo que aplicando estrictamente los criterios que en su momento la Comisión Nacional de Energía defendió y los compromisos que tiene la empresa en España, no debiera producirse una situación de esta naturaleza. Cambiando de tema, ¿en qué comunidades autónomas se ha registrado una mayor caída de la demanda energética a la que usted aludía en su discurso? Tengo los datos a nivel nacional de la demanda eléctrica, de la demanda de energía primaria para los meses de octubre, noviembre y diciembre, y además comentaba al inicio que los minutos antes de comenzar esta sesión yo le comentaba al presidente de Red Eléctrica si había habido variaciones en estas últimas 48 horas en las estimaciones. Me comentaba que sí. Entiendo que las estimaciones pierden robustez, son menos robustas si son desagregadas. Yo no tengo los datos a nivel de comunidad autónoma. En todo caso, no sé si el transportista los tiene, pero como conocedora de la estadística y la econometría, datos estimados, si reduces la base, el universo que recoges de información, pierdes rigor en el resultado. Es preciso esperar un poco, entiendo yo, si son estimados, si son ya datos registrados, no, claro. ¿Cómo valora la oposición que existe en algunos lugares contra la construcción de nuevas líneas de distribución de alta tensión? Me refiero a pueblos y comarcas enteras. Por ejemplo, me preguntan aquí en León, tierra del presidente del Gobierno. Oh, en León y en Cataluña. Y de este señor que está aquí a la mía. Bien, está de moda esto de nada mi patio trasero. Al final no sé cómo acabará esta historia, porque al final no se puede hacer nada, ¿no? Se pueden hacer ni líneas de transporte, ni líneas de distribución, prisiones, de vertedero. Todo es difícil, ¿no? Gestionarlo. Yo sostengo, pues, lo mismo que sostengo aquí, lo mismo que sostuvimos precisamente con la línea de la interconexión con Francia. El Consejo de la Comisión Nacional de Energía se ha mostrado siempre rotundamente favorable a las líneas de interconexión y al desarrollo de las líneas de transporte y de las líneas de distribución, contemplando obviamente aquellos aspectos medioambientales que deben salvarse. Debe buscarse un punto de equilibrio entre el medio ambiente, el paisaje y obviamente el que estamos en una sociedad moderna y que todos queremos luz, y la luz requiere unas determinadas infraestructuras, igual con el gas, claro. Han llegado unas preguntas refagadas que van a repetir algunos temas que ya hemos tratado, pero se las hago porque tienen interés, ¿no? Pregunta Fernando López Romano sobre si no cree usted que, dado que los consumidores solamente pueden reclamar ante la atención del cliente de las empresas, ¿no sería bueno que hubiera un sistema objetivo como un sistema arbitral de consumo? Pues bueno, voy a decir aquello que están usados, pero que me gusta que me haga esta pregunta, porque el Consejo... Estaría preparada, ¿eh? Pues yo no lo sabía, le agradezco. El Consejo de la Comisión Nacional de Energía decidió
en su último Consejo de diciembre que los servicios técnicos realizaran un informe sobre cómo resolver, qué instrumento institucional debería resolver los problemas de los consumidores, no solo problemas de calidad, problemas de caída del suministro, sino también otros más gruesos que pueden plantearse desafortunadamente con razón de la situación económica. Y ese es un informe que llega al Consejo en pocos días y que se están perfilando las propuestas desde una perspectiva jurídica que se elevarán al Ministerio y que lo que tratan es de crear un instrumento bien vinculado a la CNE, bien independiente, que atienda a los consumidores. Además, no todas las empresas tienen oficina de defensa del consumidor, no todas. Otra pregunta. ¿Se debe promover la convergencia de gas y electricidad? Ya sé que usted ha tocado este tema un poco, pero esta pregunta es muy concreta. Sí, yo estoy de acuerdo porque las empresas no pueden estar ajenas al cambio tecnológico. Los cambios tecnológicos están definiendo ya definieron un nuevo mix y una nueva gestión de sus recursos, donde electricidad y gas son un binomio cada vez más indisociable. Por lo tanto, sí que creo que hay sinergias de la gestión conjunta de ambos servicios. Y última pregunta, por mi parte y por el paquete de preguntas que han llegado aquí. Usted se ha referido a la política energética común. Los últimos sucesos de Ucrania y del gas ruso demostraron que hacía falta que se acelerara en esto. ¿Para cuándo cree usted y si España debía de jugar un papel importante para presionar de que se acelere la política energética común en la Unión Europea? Bien, en este caso, ciertamente hay algunos aspectos que ponen de manifiesto que los procesos de decisión dentro de la Comisión Europea son todavía excesivamente lentos. El gasoducto que ha de pasar por Turquía, el Nabucco, está en una fase está todavía excesivamente retrasado en su, no solamente ya en su construcción, que está todavía pendiente, sino en su configuración y en cuáles son, los aspectos que deben ser mejorados, porque hay aquí, como saben, este es un gasoducto que se planea para evitar que Rusia pudiera cerrar el grifo del gas, pero Rusia ha entrado en los pozos de las antiguas repúblicas soviéticas, con lo cual va a ser inevitable, aunque geográficamente no pase por allí, es inevitable algún tipo de negociación también con las empresas rusas que explotan estos recursos. El problema de Ucrania-Rusia, tiene muchas lecturas. Tiene una lectura que es la inmediata, que se desprende de las informaciones recibidas, es que Ucrania no paga el precio, o también cabe abrir la hipótesis de que sea una estrategia que sigue la empresa provisionada, la rusa, y suministradora también en este caso, para encarecer el precio del gas a los países europeos, porque el resultado puede acabar siendo este. En cualquier caso, el problema del suministro de gas a Europa y los problemas habidos estos primeros días de enero, que recuerdan la primera semana del año 2006, donde se produjo la misma situación, ponen de manifiesto una cosa, que es preciso diversificar la forma en cómo los países europeos se aprovisionan de gas. Estos son unos deberes que, en cambio, España ya ha cumplido. La dependencia exclusiva por tubo lleva a estos problemas, porque es muy fácil cerrar el tubo. La solución es aumentar el peso en gas natural licuado.
el disponer de gas natural licuado para cubrir las necesidades de los consumidores europeos y españoles permite tener aprovisionadores de todo el mundo, porque pueden traerse barcos, como se están trayendo aquí, pues de Qatar, de Nigeria, de Trinidad y Tobago. España, por ejemplo, en este momento ya más del 70% de nuestro gas es GNL y está en torno al 27% el suministro por tubo. Y eso nos da muchos mayores grados de libertad. Y esto explica, por ejemplo, que Argelia, que nos suministra por tubo y por buque, tenga un 32% nada más, frente a esos porcentajes tan elevados que tienen los países europeos del gas ruso. Nosotros, ese 32% sigue inmediatamente después Nigeria y ya también Qatar y Trinidad y Tobago, decía, son países que se han incorporado en nuestro portafolio de aprovisionadores y indudablemente nos hace estar mucho menos supeditados a decisiones de carácter geoestratégico, porque intercambiar energía por otros aspectos políticos tiene un alto riesgo. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa Costa, presidenta de la Comisión Nacional de la Energía. Le doy la palabra a Nieves Feijóo, que va a dar la despedida. Gracias. En nombre de la organización del Foro Europa, de su presidente José Luis Rodríguez y de los patrocinadores ACISA, Red Eléctrica de España y BT, queríamos agradecer en primer lugar a doña Teresa por su asistencia y su participación. Sin duda creo que ha sido una participación muy interesante sobre temas muy relevantes. También creo que todos los asistentes han aportado unas preguntas que han generado un debate muy enriquecedor y queríamos agradecerles a todos ustedes el que hayan venido hoy aquí y hayan compartido con nosotros este momento. Buenos días.